Farmacia Biodam presenta. Bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Vitamina T. Yo sé que estás esperando el programa del día de hoy porque te dije ayer. Hablemos del SOP. ¿Qué es SOP? Como sopa, ¿sí? SOP, S-O-P. SOP, yo sé que a lo mejor lo has escuchado, es la abreviación de síndrome de ovario poliquístico, SOP, ¿sí? A veces en la medicina o los médicos decimos SOP, ¿no? Abreviando el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es muy interesante. Yo sé que me he alargado un poquito más en el podcast de esta semana. Es muy interesante porque antes pensamos que el SOP solamente eran quistes, bolitas que se formaban en los ovarios, que había que quitarlos por cirugía o por medicamentos o por algunas otras vías. Y entonces era como limpiar, ¿no? Vamos a poner un ovario, era como limpiarle estas espinillitas, estas bolitas que sucedían. Así se pensaba antes. Claro que el conocimiento, la medicina ha avanzado cada vez más y el día de hoy lo conocemos como síndrome. Se le conoce síndrome al conjunto de signos y síntomas. ¿A qué me refiero con conjunto de signos y síntomas? Síndrome, conjunto de signos y síntomas, es que no nomás te da un síntoma o un signo, sino que te da aquí, que te da allá, que te da acullá, que te... Entonces, el conjunto, el checklist que se empieza a hacer cada vez más largo, se le conoce como síndrome. Ese es un síndrome, ¿va? Entonces síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿va? Así se le define síndrome, ¿va? ¿Por qué ovario poliquístico? El día de hoy conocemos más que realmente el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, es una alteración multimetabólica. Porque altera el ovario, altera tiroides, altera incluso las emociones, altera el intestino, altera la función del tejido adiposo, el músculo, y por eso es tanta su afectación que se conoce como síndrome, ¿va? El SOP lo quiero explicar de una manera muy breve, aunque probablemente no lo haga. Mi labor es que el día de hoy quede explicado. La base, una de las bases fundamentales, aunque puede ser que solamente se escape por ahí un 2% de la población, 5% de la población femenina, puede que se escape, pero el 99%, 98% del SOP obedece a lo que te dije el día de ayer, a la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina sucede a nivel ovárico. El ovario, por tener mucha carga de insulina por la dieta. ¿Qué otra cosa me puede aumentar la insulina? Pues que yo no la use, que yo coma mucho, que coma muchos hidratos de carbono o muchos azúcares por una mala dieta, unos empaquetados, unos industrializados, colorantes, medicamentos, o que yo no la use. ¿Por qué? Porque soy sedentario, porque no hago ejercicio, porque no activo mi músculo. El músculo es devorador de la insulina, es comedor de la insulina, ¿va? También tu cerebro degrada también insulina, también la actividad mental. Bueno, eso vamos a dejarlo para otro momento. Pero cuando aumenta la insulina, ¿sí? Llega un momento donde afecta el ovario. Y lo que sucede en el ovario es que la insulina es una hormona que fabrica o puede llegar a fabricar más hormonas femeninas. Porque la insulina acelera la conversión de hormonas masculinas a hormonas femeninas. Déjame decirte que incluso hay potentes activadores de la insulina que activan o favorecen la creación de hormonas masculinas a femeninas. Y a estas sustancias se le conocen, híjole, yo no sé qué tanto esto te pueda quebrar mucho tu cabeza. Pero, a ver, quiero decir algo. La acción de convertir hormonas masculinas en femeninas se le conoce como aromatización. Porque hay un canal, hay una carretera. La carretera de las hormonas masculinas
que guía al destino de hormonas femeninas, esa carretera se le conoce como aromatización. ¿Por qué? Porque esa carretera hay una sustancia que la activa que se llama aromatasa. La aromatasa es una enzima. Daniel, ya me confundiste. Enzima, aromatasa, aromatización. ¿Va? Bueno. El que activa, el que transforma hormonas masculinas en femeninas se llama aromatasa. Es una enzima, es una sustancia. Es como si yo agarrara una bolita, una esfera de unicel blanca. La voy a pintar de color rojo. La bola blanca es una hormona masculina y yo la transformo a hormona femenina porque la pinté. Bueno, en este caso, el pincel rojo, la pintura roja o la persona que la pintó es la aromatasa. Es una sustancia que cambia y transforma. Tiene la capacidad de transformar, ¿sí? Esa enzima se llama aromatasa. Bueno, existen sustancias que activan la aromatasa. Un ejemplo es la insulina. Te voy a decir otro ejemplo, ¿eh? No te vayas para atrás. No te vayas para atrás. La cerveza. La cerveza activa la aromatasa. Por eso ves cuando un hombre dice, ay, pancita de chelero, y que también se le aumentan, ¿no? Las boobies o el pecho, es por la aromatasa. Está transformando hormonas masculinas en femeninas. Y no es tanto la cerveza, sino una sustancia que se llama lupulina. Porque para crear cerveza necesitas lúpulo. Y la lupulina activa mucho la aromatasa. El vino, el alcohol, los hidratos de carbono, la insulina activan la aromatasa. ¿Va? Bueno. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular, la inactividad física activan la aromatasa. ¿Va? Bueno. Hay mujeres y hay hombres que transforman más aromatasa. ¿Cómo yo lo sé? Pues ve a tu familia. Tu familia tiene más obesidad, sobrepeso o tiene más chichitas, vamos a ponerlo así, pues probablemente tú tengas una tendencia familiar de activar la aromatasa. Pues hay que verlo, ¿va? Bien. Entonces, la aromatasa tiene que ver con el SOP. Porque si yo activo muchos estrógenos en una mujer, activo muchos estrógenos, ¿va? Acuérdate que los estrógenos crean tejido. Los estrógenos, imagínate que tienes un globo. Infla globos. Imagínate que los estrógenos crean globos, crean mucho tejido, ¿sí? Y el que regula el crecimiento de esos globos se llama progesterona. ¿Va? Bueno. Acuérdate que el día de hoy tenemos una hiperactivación de los estrógenos. Y el que revienta los globos, de cierta manera, el que modula el crecimiento de los estrógenos se llama progesterona. ¿Sí? Bien. Cuando hay un desbalance de los estrógenos, tenemos muchos estrógenos y tenemos poca progesterona, podemos inducir a lo que se conoce como predominancia estrogénica. Hay un predominio de los estrógenos en esa mujer, ¿sí? Y la predominancia estrogénica, uno de sus efectos es el SOP. Entonces, cuando una mujer tiene SOP, muy probablemente tenga muchos estrógenos y probablemente no tenga alguien que regule ese crecimiento y entonces el ovario crea quistes, crea muchos folículos. Los quistes son folículos que iban a crecer óvulos. Pero como tenemos muchos estrógenos, pues alcanzaron a estimular muchos folículos, pero no alcanzaron a crecer un folículo que, acuérdate, es el que libera el óvulo, ¿sí? Solamente se debe de estimular un folículo por ciclo de una mujer y se libera el óvulo. Pero como había muchos estrógenos, ¿sí? Pues le llamaron a muchos folículos, pero no maduraron y ¡pum! Se quedaron ahí estacionados por la hiperestimulación de los estrógenos. Y entonces se crea un huevo, un ovario, perdón, con mucha estimulación de folículos, creando muchos quistes porque no se liberaron, crea una alteración hormonal, ¿va? La base o uno de los orígenes de esta alteración es la insulina, es la resistencia a la insulina. Aparte hay otra alteración por ahí, porque cuando yo tengo una mujer tiene mucha insulina, también crea muchos andrógenos, hombres. Y por eso la mujer que tiene SOP, yo la veo con vellito en la carita, acné, cara grasa,
con más vellito, ¿no? Es una mujer que crea más andrógenos. Mucha insulina crea andrógenos y los andrógenos también crean aumento de la insulina. ¿Va? Es un problema muy complicado. Es un problema metabólico hormonal. Y el SOP tiene como base la resistencia a la insulina, la hiperestimulación de andrógenos y la hiperestimulación de estrógenos y la hiperestimulación de andrógenos. Esas tres patitas van a mantener la silla. Resistencia a la insulina, creación de más estrógenos, creación de más andrógenos. ¿Se resuelve solamente dando pastillas anticonceptivas? No. Se resuelve resolviendo el problema de base. ¿Va? SOP explicado en este capítulo. En verdad quisiera después incluso hacer cursos de SOP para público en general o para médicos, obviamente, para tratar de revertir estos procesos. ¿Va? Bueno, pues buen viernes a todos, a todas. Mándenme sus preguntas. Espero poder haber resuelto algunas dudas, conocimientos. Y tengan un buen fin de semana. Y no se olviden, la siguiente semana vamos a empezar a hablar sobre la perimenopausia. ¿Va? Cuídense mucho, un gran abrazo. Tengan un buen fin de semana. No dejes de escuchar tu programa Vitamina T. Hasta luego.